como punto de partida una perspectiva un poco más, ¿no? una perspectiva, una justificación lógica que nos dice que, bueno, el régimen, ¿no?, de vivienda libre ha sido la vía principal de acceso a la vivienda. Además, estamos, ¿no?, en un sistema que ha estado, como ya se dijo anteriormente, marcado sobre todo por la liberalización y la desregularización de los sistemas. El mercado, la reforma a la ley del suelo, la reforma al arrendamiento, la desregularización del mercado hipotecario. No estamos, ¿no?, en un escenario de gran regularización del mercado, por el contrario, ¿no? La tendencia ha sido a desregularizar, además una tendencia también llevada a cabo con mayor intensidad tras la crisis económica, como una vía, ¿no?, en principio de salir de la crisis. Creo que ya se expuso, ¿no?, en una de las conferencias inaugurales, y la lógica nos dice, bueno, si el mercado privado es el principal proveedor de viviendas, entonces hay que intervenir en el mercado privado si queremos garantizar el derecho a la vivienda. No estamos en un escenario donde la vivienda social represente el 30, el 40, el 50, el 60, por el contrario. Los datos nos dicen que representa menos del 10% del total de viviendas. Entonces, ¿no?, hay un argumento que yo le llamo lógica, que nos dice esto. Y en segundo lugar, la crisis económica. Claro, la crisis económica yo creo que ha hecho aún más necesario que se intervenga en este sector. ¿Por qué? Porque si bien antes de la crisis económica eras, digamos, el actor principal, proveedor de viviendas, y cuando hablábamos de vivienda hablábamos sobre todo de construcción y especulación a través de la actividad especulativa, la crisis económica ha conllevado como una especie de reconfiguración del tablero de los actores privados que intervienen en la vivienda, y es ahora, ¿no?, los grandes bancos y sobre todo el sector financiero quien tiene el protagonismo. Esto ha supuesto la intensificación de un proceso que ya venía de años atrás, que es la denominada, que también se habló, financiarización de la vivienda, que supone que la vivienda se constituye como un bien objeto de, se transforma, se transforma, ¿no?, en un activo económico en manos de las entidades financieras. Esto supone que si nosotros miramos la vivienda, o nosotras miramos la vivienda como bien de uso, es decir, como desarrollo de un derecho social, cada vez, ¿no?, se va alejando más de esta perspectiva y acercándose a esta perspectiva de la vivienda como inversión. Pero ya no es la vivienda como inversión de alguno, del sector hipotecario, del sector inmobiliario español, nacional, sino que, desde mi perspectiva, se ha dado un paso más y la vivienda se ha convertido en un activo inmobiliario, un activo financiero en manos de empresas, de fondos de inversión que tienen sedes en paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Ha habido, ¿no?, por lo tanto, una profundización en este sistema en donde la vivienda se aleja aún más de su perspectiva de derecho como uso. De ahí que sea, ¿no?, importante, yo creo, o la razón de intervenir es aún mayor por parte del poder público. También, bueno, es verdad que la crisis económica, también se ha dicho, la ponencia anterior lo dijo, bueno, supone, ¿no?, repensar justamente cómo se interviene, ¿no?, en el mercado. Ahí yo he puesto algunas de las medidas, yo creo que son ampliamente conocidas, no entraré sobre ello al final, tengo un poco de tiempo a analizarlas un poco. Y la idea de por qué intervenir en el mercado, por qué intervenir sobre la libertad de empresa y la propiedad privada. Primero, no entraré en la mercantilización de la vivienda, ya se habló en la primera ponencia, creo que no hace falta extenderme sobre eso, pero además, si bien es cierto que la vivienda es el derecho a la libertad de empresa y la propiedad privada es un derecho de ejercicio individual, tiene una afectación colectiva. ¿Por qué? Porque su ejercicio, ¿no?, los dicen en términos de los economistas, las externalidades positivas o negativas, y por lo tanto la actuación de ellos dependerá que sea más fácil o más difícil acceder a una vivienda. Y en este sentido,
quien determina las condiciones de acceso y disfrute a la vivienda son los sectores privados. ¿Cuánta vivienda se construye? El sector privado. ¿Qué tipo de vivienda se construye? El sector privado. ¿Cómo se accede, ¿no?, a la vivienda? ¿Cuáles son las condiciones económicas? ¿Cuáles son las condiciones financieras? ¿Cuánto cuesta una vivienda? Lo determina el sector privado. Y esta actuación, ¿no?, tiene un efecto directo sobre el derecho a la vivienda. Por lo tanto, nos encontramos, ¿no?, casi que, bueno, la justificación de por qué intervenir, no solo por esta mercantilización, sino porque si nosotros miramos o nosotros analizamos toda la perspectiva, ¿no?, de lo que supone acceder a una vivienda, está toda en manos determinada, si bien regulada públicamente, ¿no?, pero quien determina, ¿no?, en últimas las condiciones de cuánta vivienda hay en España, qué tipo, si hacemos vivienda de primera o de segunda vivienda, etcétera, etcétera, vendrá muy mediada por los intereses económicos. Primero, ¿no?, en ese momento, antes de la crisis, del sector de la construcción y inmobiliario, y ahora muy claramente también del sector financiero. ¿Cuál es el margen de intervención? Yo considero que es un margen amplio. Primero, no entraré sobre ello, el texto constitucional. Hay dos artículos, el 33 y el 38, en donde nos dice la propiedad está sujeta a la función social y además la libertad de empresa a la planificación económica. También podemos hablar, ¿no?, de las finalidades de desarrollo del Estado social, pero hay un marco constitucional muy amplio que nos permite el acceso a la vivienda. La ponencia anterior, ¿no?, una de las ponencias inaugurales, leía todo el artículo y decía, bueno, este artículo es maravilloso, ¿no? Otra cosa es la aplicación práctica. Bueno, pero es un artículo normativo que está en la Constitución, que es el resultado de muchas luchas sociales y que además impone deberes, es decir, es el pacto político, jurídico al cual hemos llegado, impone obligaciones a los poderes públicos. No podemos quedarnos en una posición donde dice, bueno, el 47 no vale nada. No, por el contrario, el 47 vale mucho. Luego, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es verdad que es una jurisprudencia de los años 60, entonces estamos hablando de otro Tribunal Constitucional, pero bueno, nos dice que la función social es parte integrante del contenido esencial y además también luego lo extendió al alquiler. Para mí, uno de los elementos claves es cuáles son los límites a la intervención, es decir, hasta dónde podemos llegar. Aquí, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en aquella primera sentencia, que es muy conocida porque es sobre el decreto de expropiación andaluz, nos dice que la protección, ¿no?, de este contenido de la propiedad privada y de la libertad de empresa es el mantenimiento de la utilidad económica y nos dice que es entendido como una utilidad justa y razonable. Luego, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también tiene una jurisprudencia amplia y nos habla de un beneficio decente. Y, ha dicho, la intervención es conforme cuando los precios son inaceptables desde el punto de vista de la justicia social. Hay varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En especial, el tribunal viene a decir cuando las condiciones de la vivienda se desarrollan, ¿no?, en el marco de procesos especulativos, hay que intervenir. Hay que intervenir y limitar, ¿no?, en este caso, el derecho de propiedad. Yo creo que la pregunta, ¿no?, que surge después de las primeras intervenciones inaugurales es si esta idea de utilidad justa y razonable o beneficio decente, ¿no?, que yo creo que ¿no?, la lógica nos hace decir que bueno, un beneficio decente, un beneficio razonable es justo, o la idea de justicia es compatible con un modelo económico neoliberal, ¿no?, o incluso un modelo económico como lo planteaba el ponente, un modelo económico de esencia puramente capitalista. Yo creo que, bueno, es una de las cosas que podemos, ¿no?, es decir, que simplemente lo único que hace, solo se requiere, ¿no?, introducir pequeños cambios, ¿no?, para hablar de un beneficio decente, o que si hablar de un beneficio decente supone también, que es desde mi punto de vista, ¿no?, mi posición, replantearnos cuáles son, en términos económicos, la organización de la sociedad. Sobre esta parte no hablaré porque me parece más llamativo, ya para acabar. Las medidas adoptadas, también se ha hablado bastante. Claro, se habló primero el control sobre viviendas vacías,
sanciones a la expropiación del uso, ya sea algunas comunidades autónomas han configurado sanciones y otras han dado el paso de la expropiación. Es verdad que la sentencia, el ponente anterior no supongo que lo hubiese dicho, pero el tiempo no llegó, matiza y le dice a las comunidades autónomas que sí pueden usar la expropiación, pero primero es una expropiación del uso y temporal. Es decir, no estamos hablando, ¿no?, de una expropiación como lo entenderíamos, ¿no? Está muy matizada. Y sobre todo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional le dice a las comunidades autónomas, lo pueden hacer sí, siempre que esto no tenga unos efectos generalizados sobre la economía. Es decir, se puede hacer siempre que no se note, ¿no? Luego, la idea de vulnerabilidad en la suspensión de los desahucios. Esta es otra de las cuestiones que también se planteó en la ponencia inaugural, y yo tengo un poco la sensación que cuando los poderes públicos, el poder legislativo y el poder ejecutivo utilizan la palabra vulnerabilidad, lo hacen como una forma de selección de la protección social. De hecho, la profesora Helen Helen Carr lo ha tratado bastante en varios artículos. Entonces, si bien desde la teoría política, desde la teoría de la filosofía política, ¿no?, nosotros hablamos de vulnerabilidad, la teorizamos, luego cuando el poder público utiliza esta vulnerabilidad, lo hace en términos selectivos, es decir, para dar el mayor grado de protección posible. Entonces nos hace una selección en función del concepto de familia. Resulta que familias son solo monoparentales, bueno, determinadas, y de la situación económica. Bueno, si tú no llegas a este límite, no podrás, ¿no?, tu desahucio no podrá ser suspendido. También en vulnerabilidad, pensar, por ejemplo, los criterios de relocalización de refugiados de la Unión Europea. Lo hace exactamente con el mismo criterio, es decir, para relocalizar, ¿no?, solamente, ¿no?, aquellos refugiados que sean vulnerables. De ahí que yo marcaría como dos espacios. Uno es la teoría donde nosotras estudiamos, sobre todo desde la filosofía política, desde la filosofía, etcétera, etcétera, el concepto de vulnerabilidad, pero luego yo creo que siempre hay que tener muy en cuenta cómo lo utiliza el poder y si la dirección es justamente esta vía de restringir al máximo la protección social en una idea de selección de solo unos cuantos o unas cuantas. Y el control sobre los precios del alquiler. Tenemos el decreto ley del 2019 que propone la elaboración de unos índices, pero ni son vinculantes, y indirectamente acaba legitimando el aumento de rentas. Yo no lo abordaré por temas de tiempo, pero en la ponencia se puede ver. Mi conclusión es que jurídicamente hay un espacio amplio para la intervención. Hay sentencias del Tribunal Constitucional y sobre todo sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos direccionando sobre todo hacia los procesos especulativos. Por lo tanto, se puede, ¿no? Hay un marco constitucional muy amplio para hacerlo. Hay un marco social también, claro. No vamos a limitar un derecho fundamental que se ha ejercido en términos razonables. Por el contrario, ha habido un abuso claro y sistemático y casi que generalizado de lo que se entiende, ¿no?, en la libertad de empresa y el derecho de propiedad en relación a la vivienda. Y bueno, la emergencia social es clarísima, ¿no? Yo espero que, bueno, las nuevas legislaturas por lo menos entren sobre el precio del alquiler o sobre, bueno, muchos aspectos, ¿no?, amplíen el nivel de protección frente a desahucios, etcétera, etcétera. No sé si me ha ajustado. Más o menos. Bien.